Como recordarás, la física es la ciencia que estudia el comportamiento y las interacciones entre la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Y el estudio de estos fenómenos lo va a realizar midiendo. Entonces, en física, para que se pueda entender un fenómeno, se necesitan medir las propiedades físicas de los objetos o de estos fenómenos para entenderlos, explicarlos y predecirlos. Y recuerda que todo aquello que se puede medir se le nombra magnitud. Entonces, las magnitudes son todo aquello que se puede medir de un fenómeno o de un objeto físico. Y ejemplo de estas magnitudes, pues tenemos a la temperatura, la masa, el tiempo, la longitud, entre otras. Y también, como recordarás, hay una clasificación de estas magnitudes y esa clasificación se hace por dos criterios. Uno es por su origen en el sistema internacional, que se clasifican en fundamentales y en derivadas. Como recordarás, las magnitudes fundamentales son aquellas que quedan definidas por sí mismas, que es la longitud, la masa, el tiempo. En el sistema internacional son 7: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Y las derivadas son todas aquellas que van a necesitar o quedan definidas en función de dos o más de estas unidades fundamentales. Por ejemplo, la velocidad, porque la velocidad es metros sobre segundo, que sería longitud sobre tiempo. La aceleración, la fuerza, la presión, la densidad, entre otras. Todas esas serían derivadas porque están en función de estas fundamentales. Y el siguiente criterio de clasificación es por su naturaleza. Por su naturaleza se van a clasificar en escalares o en vectoriales. Y es este criterio el que vamos a analizar a continuación. Y lo vamos a hacer mediante dos situaciones para entender las características de cada uno. Por ejemplo, si tú vas a la tienda, una situación, vas a la tienda y le dices al encargado, me das 2 kilogramos de azúcar. Con esto queda definida esta situación, es decir, no, el encargado de la tienda no va a requerir más para entender lo que estás pidiendo. Pero otro ejemplo sería que si no sabes dónde está la tienda y la andas buscando, dirías, te dan la instrucción, la tienda que buscas está a 200 metros del parque. Entonces, estas son dos situaciones en la que esta ya está totalmente definida, pero esta todavía no. Ahorita vamos a ver por qué. En esta entonces son 2 kilogramos de azúcar. En esta situación tengo dos elementos que son la cantidad, la unidad de medida, y con esto queda definida esta magnitud que se llama masa. Y estas son magnitudes escalares, solamente necesitan la cantidad y la unidad de medida. Otro ejemplo de magnitud escalar pues es el tiempo. Entonces, por ejemplo, si decimos 25 segundos, pues con eso queda definido el tiempo. Pero en esta situación, donde dice la tienda que buscas está a 200 metros del parque, si suponemos que el parque, si suponemos que el parque está aquí en este punto, entonces si te dicen queda a 200 metros, entonces no vamos a saber si es 200 metros hacia arriba, hacia este lado o hacia dónde caminar para llegar a la tienda que estoy buscando. Entonces en esta situación me hace falta saber hacia dónde, 200 metros hacia dónde, es decir, me hace falta una dirección. Si me dicen 200 metros hacia el norte, bueno, pues ya tengo entonces ahora sí idea de hacia dónde caminar. Entonces en este tipo de magnitudes necesito la cantidad, la unidad de medida y la dirección. Y entonces a estas magnitudes se les llama vectoriales, aquellas que requieren de una dirección, además de estos dos elementos, que es la cantidad y la unidad de medida.
Por ejemplo, pues aquí hablábamos de la longitud o en este caso del desplazamiento. Entonces, así se clasifican las magnitudes escalares y vectoriales. Ejemplo de magnitudes escalares: la masa, la temperatura, la frecuencia, el tiempo, la densidad. Y la principal característica de estas magnitudes es que se suman aritméticamente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tengo masa, me dicen 2 kilogramos más 5 kilogramos, pues no requiero de un procedimiento especial. Sumarlas aritméticamente, es decir, 2 más 5, 7 kilogramos. O temperatura, por ejemplo, que me digan 10 grados centígrados, o en este caso no grados centígrados, sino 10 Kelvin, que es la unidad de medida en el sistema internacional, más 25 Kelvin es igual a 35 Kelvin. Entonces, así se suman aritméticamente estas magnitudes escalares, pero las magnitudes vectoriales, como por ejemplo el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el peso, que el peso es una fuerza también, pero estas magnitudes vectoriales no se pueden sumar aritméticamente. Estas se suman vectorialmente y se representan con algo que se llama vector. Entonces, gráficamente, un vector pues es un segmento de recta con una flecha que me indica la dirección, y el tamaño del vector me indica el módulo. Entonces tengo el módulo, que en este caso pudiera ser 25 newtons, es decir, la cantidad. Tengo el punto de aplicación de este vector, y tengo, entonces el módulo es el tamaño, y tengo la dirección. 3 elementos entonces en un vector. Punto de aplicación, que es en donde inicia o donde va a ejercer su efecto ese vector. Punto de aplicación. La longitud del vector es el módulo, el tamaño, la magnitud, y la flecha me va a indicar la dirección. La dirección, aparte de indicarse con la flecha, también se indica con un ángulo. Ahora, estos vectores pues no se suman aritméticamente, sino que se suman vectorialmente, y para sumarlos vectorialmente debo considerar la dirección de los mismos. Estas entonces son las características de un vector y de las cantidades vectoriales. Recuerda: punto de aplicación, módulo y dirección. ¿Cómo se representa un vector? Hay dos maneras de representarlo. Un vector ubicado en el plano cartesiano se puede expresar de dos formas. La primera es por su magnitud y por su dirección expresada por un ángulo positivo medido en grados. Este ángulo es a partir del eje positivo de las X y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por ejemplo, aquí tenemos que este vector aquí tiene este es el vector, su módulo, que es de 30 newtons, y el ángulo, que es 25 grados. A partir de aquí, este es el eje positivo de las X. Siempre voy a empezar a medir el ángulo a partir de aquí hasta donde está el vector. En este caso, el vector es de 30 newtons a 25 grados. Si me dicen 30 newtons a 25 grados, pues entiendo que es de aquí para acá. Otro ejemplo, aquí, este es otro vector. Este es un vector fuerza, este es un vector velocidad. Recuerda que la velocidad también es vectorial. Entonces, este es el módulo y esto es la dirección. Entonces, recuerda que el ángulo es a partir del eje positivo de las X en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta llegar al vector. En sentido contrario es de aquí hacia acá. No lo pudieras medir hacia este lado, pues, porque este sería en el mismo sentido de las manecillas. Por eso es que tengo que medirlo hacia acá. Y un tercer ejemplo, este es un vector desplazamiento, y a partir de aquí, en sentido contrario a las manecillas del reloj,
el ángulo mide 215 grados, entonces son 28 metros a 215 grados. Esta entonces es una forma de representar a los vectores. Otra forma de representar a los vectores es por sus componentes rectangulares. Por ejemplo, trazo un plano cartesiano, este es un vector, entonces este vector va a tener un ángulo que lo vamos a nombrar ángulo teta, beta o alfa, y esta sería su componente sobre el eje X, mira, componente en X, y esta sería su componente en Y. La componente en X es paralela al eje X y la componente en Y es paralela al eje Y, es decir, la componente en X es horizontal, puede ir así, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Y la componente en Y va a ser vertical, puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Si la componente en X va hacia la derecha va a ser positivo, si va hacia la izquierda va a ser negativa. Si la componente en Y va hacia arriba es positiva, si va hacia abajo es negativa. Ahora, ejemplos de estas representaciones. Aquí, por ejemplo, esta mide 3 metros y 4 metros. Entonces, las componentes en X sería 4 metros positivo y en Y 3 metros positivo. Esta es positiva porque va hacia arriba, positiva porque va hacia la derecha. Siguiente ejemplo, esta es la componente en X y va a ser negativa porque va hacia la izquierda. Esta es una componente en Y positiva porque va hacia arriba. Entonces Fx sería negativa porque va hacia la izquierda y Fy sería positiva porque va hacia la derecha. Y esta igual, componente en X es negativa porque va hacia la izquierda y componente en Y negativa porque va hacia abajo. Y entonces de esta manera se representan los vectores.